Buenas tardes, el equipo está conformado por Ramírez, Luisa Fernanda, Segura Molina, Adriana Marcela, y quien les habla Orte Gordon y Dayana Marcela. Somos del grado noveno 1 y el tema es la renovación de la literatura en Latinoamérica, atisbos de la industrialización. Tras el desplomo del mercado financiero en Nueva York, se dio a quiebre más de 5.000 bancos y de 100.000 industrias de diferentes tipos que aumentaron el desempleo. Cabe destacar que durante un periodo de 1929 a 1932, las exportaciones latinoamericanas se redujeron en su tercera parte, provocando una crisis económica que desembocó en la política grandes golpes de estados que afectaron a un aproximado de 11 países. La planeación del Nuevo Mundo después de la Segunda Guerra Mundial se centralizó en la política del intervencionismo y el proteccionismo, que consistió en las ayudas de fondos financieros para los países que estaban poco desarrollados y muy afectados por la guerra pasada, con un Fondo Monetario Internacional para pagar a corto plazo. El movimiento fue forjado cerca del siglo 40 y marcado por un fuerte realismo regionista, en obras como Ficciones por Borges en 1944, El reino de este mundo por Carpentier en 1949, El túnel por Sabat en 1948 y Pedro Páramo por Rulfo en 1955. Estas obras superaron el colonialismo y lo pintoresco. Jorge Luis Borges, poeta. En España en 1921 publicó varios libros poéticos como El fervor de Buenos Aires. También ayudó y fundó con la revista que ayudó a conocer en la ciudad metropolitana las novedades literarias. Jorge Luis Borges recorre la filosofía, la historia de las regiones, la literatura antigua y la historia universal. Seguimos con el fragmento de la Biblioteca Babel. Este fue escrito por Jorge Luis Borges. Este afirma que las bibliotecas son interminables y que durante su juventud hizo un viaje en la búsqueda de un libro, y que ahora a su vez sus ojos no pueden descifrar lo que escribe y que de eso le espera la muerte. Borges dedicó toda su vida a recorrer esta biblioteca y alteró su actividad literaria con el de bibliotecario municipal de Buenos Aires. Toda la obra de Borges fue un homenaje a esta posibilidad de ver un libro, una clave de complejidad del universo. Para Borges, Los mil y unas noches, Homero, la Biblia, la Divina Comedia, Shakespeare y Cervantes es la antiguas tradiciones germánicas y nórdicas, es una clave de las mismas obras del universo. Aquí seguimos con un fragmento que se llama Ajedrez, que fue escrito por Jorge Luis Borges. Este trata que ponen al hombre en el lugar de Dios, por lo creativo y porque sabe ubicar las fichas como si fueran animadas. Borges repitió muchas veces la imagen del universo concebido como la secuencia de la serie interminable. La lectura y la literatura. Para Borges poco importan los autores en sí, salvo el azar, la casualidad y la metáfora que los une. Para la obra de Borges fue fundamental para la formación de los nuevos escritores de Latinoamérica. Continuamos con el fragmento de Jorge Luis Borges, El arte poético, el cual trata sobre el sentido de la vida que se ve reflejada en nuestra realidad, en el cual el autor por un medio de versos nos da una multitud de ejemplos. Alejo Carpentier, 1904-1980, nació en Habana. En 1923 representó al Café Martín. En 1927 reescribe en el Manifiesto Político Revolución, por la cual fue a la cárcel. Carpentier es el creador de un estilo único caracterizado por la abundancia rítmica y la inigualable abundancia de imágenes, enumeración a veces caótica o cíclica, la reinterpretación de un continente. En El viaje a la semilla, en 1944, Carpentier penetró en la coincidencia del tiempo. Esta concepción del tiempo dio a la perfecta coincidencia de su idea lo real maravilloso. El poema de Carpentier es El ciclo de las luces, el cual trata un huracán que causó grandes desastres. Lo real y maravilloso, en pocas palabras, un reencuentro de cosmonias. Lo real y maravilloso se encuentra a cada paso de la vida de hombres, desde los buscadores de la fuente eterna de la juventud, de la aura ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes. El ejemplo más brillante de lo real y maravilloso es la introducción al reino de este mundo, que fue escrita en 1949. Estos fueron los sucesos relatados que fueron acontecidos en Haití entre los años 1760 y 1820. El reino de este mundo. Esta fue la historia de un viejo que se sentía maravillado por el espectáculo más inesperado. Esta obra de Carpentier fue una pieza de riquísima complejidad simbólica y temática. En busca de un continente. Esta fue una historia de decadencia y desarraigo intelectual que luego se convirtió en una maravillosa huida temporal, espacial y simbólica. La superación del realismo.
Esto trata de la miseria del campesinado, del curso decepcionante de los años posrevolucionarios que habían generado en México una sólida tradición narrativa a la conciencia de un pueblo alergado. Seguimos con un fragmento que se llama Lubina de Juan Rulfo. Este trata de un lugar donde anada la tristeza, la soledad y la decepción. Nos seguimos con el fragmento de Jorge Luis Borges, que es El Hacedor, el cual trata a un hombre de que las cosas vividas le resbalaban y que lo que él escuchaba no le importaba si eran verdaderas o falsas, y que al él saber que se iba a quedar ciego, descubrió muchas cosas que él antes no veía, y así le pasa a muchas personas que les tiene que pasar algo para saber lo que tienen. Los mejores del periodo de la gran renovación narrativa, Jorge Luis Borges, 1899-1896. Anfitriones fue hecha en 1944. Cada uno de estos relatos es un juego y un reto a la imaginación. El Hacedor, hecho en 1960. El Hacedor es Homero, que al mismo tiempo fue un poeta y fue otra forma de referirse a la condición del músico que dejó su contacto con la realidad para hacer una sencilla reacción más superior a la realidad. Otras inscripciones fue hecha en 1952. Trata sobre los textos literarios que escribió Borges para seducir y formar nuevos escritores en escuelas literarias gracias a su capacidad imaginativa. Carpentier, 1904 a 1980, El reino de este mundo, en 1949. Dios dijo, mi reino no es de este mundo. Alejo Carpentier no nos muestra el reino celestial, sino el reino implantado por los hombres de la esclavitud. Los pasos perdidos, en 1953. Trataba sobre un músico que estaba cansado de su monotonía existencial y que se fue a buscar los orígenes de la música, pero lo que no sabía era que estos provenían de sus mismas raíces. Juan Rulfo, 1918-1986, hizo Pedro Páramo en 1955, como su nombre lo indica, fue piedra desolada, y también fue una alegoría en Latinoamérica.